Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Disculpad el retraso. Entre periodistas a veces suceden estas cosas y precisamente era el trabajo periodístico el que nos ha retrasado un poco. Pero en cualquier caso, aquí estamos ya dispuestos a entrar en materia en la primera de las 3 mesas redondas que ha organizado la Asociación de la Prensa para darle un enfoque periodístico a estos 40 años de historia del Estatuto de Autonomía de Asturias. Voy a comenzar tomando prestada una frase que utilizó el anterior ponente, Víctor Rodríguez. Hoy es producto del ayer y engendra el mañana. En esta primera mesa vamos a ocuparnos del ayer. En esa frase hay 3 referencias temporales. Bueno, pues vamos a ocuparnos del ayer, al menos inicialmente, aunque en 1 hora y media probablemente acabemos llegando al presente. Hemos ordenado las mesas de esta jornada por orden cronológico y por eso, como digo, vamos a empezar por el principio, incluso a lo mejor un poco antes del principio. Vamos a comenzar en ese año 81, en el que se aprueba el Estatuto, para saber cómo era entonces el trabajo que se hacía en los medios de comunicación asturianos y en qué medida cambió ese trabajo, esa forma de hacer, la irrupción de esa entidad que era la Comunidad Autónoma del Principado. Supuso, lógicamente, la aparición de un nuevo sujeto político sobre el que informar, quizás el más importante, pero también queremos saber si esa irrupción trajo cambios en la forma de entender el periodismo, de trabajar en el periodismo, del propio trabajo de los periodistas o de las relaciones entre políticos y periodistas. A partir de la creación de la Comunidad Autónoma del Principado, por primera vez los periodistas asturianos tenían contacto directo y diario con políticos que cada vez tenían más capacidad para decidir sobre asuntos que regían el día a día de Asturias. De ello vamos a hablar con nuestros 5 invitados, 4 periodistas y un expolítico que estuvo, Juan Casero, por UCD, en la comisión de los 8 que fueron los encargados de redactar el Estatuto de Autonomía. Y con nosotros está José Ramón Patterson, Alberto Menéndez, Isolina Cueli y Marcelino González. Los 4 trabajaban ya por principios de los años 80, no sé si en tareas de información política, pero sí que estaban ahí y por lo tanto son testigos de lo que sucedió entonces y de cómo han cambiado las cosas desde entonces hasta ahora. Como quiera que Juan Casero es el único político que está aquí, voy a cederle en primer lugar a él la palabra para apelar a su memoria de aquellos meses de diálogo, de negociación para engendrar el Estatuto de Autonomía, pero para saber si en esa memoria hay recuerdos periodísticos, es decir, si esa negociación se siguió por los medios de comunicación asturianos entonces, si había filtraciones, si no las había. ¿Qué recuerdos tiene Juan Casero de eso? Y antes que nada hay que compartir micrófonos, entonces Juan, acércate al micrófono, dale al botón y cuando quieras puedes empezar. Bueno, yo tengo en primer lugar que discrepar de ti, a ver si se oye bien, porque creo que es mi obligación aquí, porque estoy rodeado de periodistas. Tengo que discrepar porque yo no soy un ex político. El que fue político y dejó de serlo no mereció serlo nunca. Yo soy un excéntrico, como le dije un día a Federico Mayor Zaragoza en una cena de tribuna, porque es verdad que yo formé parte de aquel milagro de la transición que se llamó Unión de Centro Democrático. Y enlazando con tu pregunta, mi primer oficio político en UCD, por haber publicado un artículo en La Nueva España que se llamaba El Centro como síntesis, me nombraron secretario regional de prensa, cargo que mantuve hasta que llegó alguno posterior que está sentado entre nosotros. Bueno, que no era político, pero bueno, hacía ese oficio. Bueno, y me tocó dirigir la campaña electoral de la Constitución y las 2 campañas electorales del 79, que fueron la de elecciones generales del 1 de marzo y la de municipales del 3 de abril. Y la relación con la prensa era muy compleja. Decía don José Ortega y Gasset que el político tiene la misión de concretar la incertidumbre del pensar y el querer popular. Magnífica definición. Bueno, pues a los políticos inexpertos de la transición, los que tenían ese don político, eran compañeros vuestros
como José Manuel Vaquero, Ceferino de Blas, Orlando, que está por ahí, Paco Carantoña, el del comercio, que en paz descanse, ¿no? Ellos nos iluminaban, porque lo más importante que hay que decir, que en esos años en que se inicia la autonomía asturiana, no existía ningún diseño, ni existía ninguna voluntad predeterminada sobre el modo de acceder a ella, con lo que su resultado, tanto en su planteamiento como en sus efectos, fue consecuencia de un diálogo permanente con la sociedad, en donde por una parte estaban estos periodistas, la vieja guardia, creo yo, que lo puedo decir así sin molestaros a ninguno, estos periodistas y otros agentes culturales o sociales. Porque, por ejemplo, en la primavera de 1979 estaba gestionándose el proceso de reconversión siderúrgica. Y a Comisiones Obreras le preocupaba mucho más el sector público del INI en Asturias que la autonomía. Por tanto, esa visión que a veces se tiene, que está bien porque los efectos fueron positivos, se produjo unidad, se produjo consenso y salió bien, vamos a decirlo de esta manera, no se puede interpretar de una forma ingenua. Y la prensa tuvo una gran importancia, no solo para cumplir su misión informativa, sino también para cumplir una misión propia de aquel momento de formación de la voluntad política, podríamos decirlo de esta forma. Perfecto, Juan. A partir de aquí cualquiera puede intervenir. Los periodistas, una pregunta que os lanzo. ¿En aquella época recordáis que la negociación del estatuto fuese noticia antes de su aprobación? Lo fue, evidentemente. La relación, se acaba de referir Juan a ello, la relación en aquel momento entre los periodistas y los políticos era absolutamente distinta a como es ahora. Han pasado ya 40 y pico años, lo tenemos todo muy claro. En aquel momento yo creo que la prensa, Marcelino y Alberto, que hacían política, la hicieron en los años posteriores, lo podrán corroborar. Orlando, que también marcaba la pauta en Oviedo desde sus columnas en La Nueva España, la prensa en aquella época mandaba mucho. Los políticos se desayunaban leyendo, por ejemplo, a Carantoña, y lo que decía Carantoña iba a misa, absolutamente. Era un artículo diario. Bien, las negociaciones políticas para el Estatuto de Autonomía fueron noticia, evidentemente, porque fue una época de muchos cambios. En aquella época, de los que estamos aquí, ya estábamos trabajando Marcelino y yo. Marcelino antes que yo empecé a trabajar en prensa en el 78. Yo trabajé en el diario Asturias, diario regional, y recuerdo que la última gran noticia del periódico antes de cerrar fue precisamente el cierre de las negociaciones del Estatuto de Autonomía. Estoy hablando del año 79 de diciembre, si no recuerdo mal, ¿no? El 1 de diciembre de 1979. Y no fue solo la noticia, sino el anteproyecto entero, que lo consiguió Miguel Somovilla. Miguel Somovilla, efectivamente, que era el que hacía en aquel momento. Sí, señor. Los que estaban haciendo política eran Miguel Somovilla en Asturias Diario, José Manuel Vaquero en La Nueva España y Ceferino de Blas. Yo creo que en ese momento estaba en La Voz de Asturias, ¿no? Obviamente era noticia, pero como decía antes Juan, era una época de muchos cambios, con lo cual las noticias políticas se producían en aquel momento día a día, no solo en Asturias, se producían en España, y se le prestaba atención, pero no era la atención que se le presta ahora a la política en aquel momento, porque, como digo, la prensa en aquel momento marcaba la pauta. Los políticos prácticamente hacían lo que decían, no voy a decir en la negociación del estatuto necesariamente, ¿no?, pero en otras parcelas de la vida lo que decían los periodistas. Bueno, ya que está ahí Orlando, Juan Güés en Avilés hacía prácticamente lo mismo. Los alcaldes
En alguna ocasión iban a Madrid a negociar precisamente lo que ellos sugerían o planteaban en sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo a la respuesta de la pregunta que planteabas, era noticia, pero no era la noticia del día a día. No se producía el ruido que se produce ahora con la información política de uno dice, el otro contesta, nadie comprueba si lo que dijo el primero es mentira, el segundo no lo comprueba, pero al día siguiente ya tiene la noticia y tal. O sea, se hacía política de otra manera completamente distinta. Y en este sentido, por ejemplo, quiero recordar que en la Nueva España, la crónica política que hacía José Manuel Vaquero, ya haciendo prácticas yo en la Nueva España en el año 77, era una columna de breves que se publicaba en las páginas interiores, sin más, ¿no? O en la última página, no recuerdo. Incluso la crónica laboral, que en la Nueva España la hacía Julio Ruimal, era también una columna, Orlando que está ahí me podrá confirmar, era una columna prácticamente de breves de noticias de 5 o 6 líneas sin ir más allá, ¿no? Pero que en todo caso también tenía mucha trascendencia, ¿no? Afortunadamente también, porque hoy como lectores dices, pero ¿qué pasa? Que solo hay política y ese toma y daca que estamos viendo, que encima no nos enteramos de nada, no nos cuenta, pues en aquella época sí que había los reportajes de interés humano, la parte de sociedad, que ahora está un poco menos sin cubrir porque es todo político. O sea, aquí antes yo hablaba con una alcaldesa, con una diputada, no sé si está aquí Ángela Ballina ahora, pero ahora está todo servido por jefes de prensa como Silvino, que estaba por aquí, y demás, y ¿qué comemos? Lo que nos sirven. Y de aquella todavía no estaba tan cocinado todo, estaba en pañales los gabinetes de prensa e incluso los políticos, y a lo mejor los periodistas también, era gente más ingenua ahora el ponente anterior habló de profesionales, de aquella era más oficio, era tejer mimbres, no sé, yo aquel periodismo de cuando llegué, de eso, de Vélez, de Lillo, y yo con Vélez íbamos a operar, operábamos en el sentido económico de la palabra, operábamos a la Caja de Ahorros, a la Caja Rural, a los políticos también. Bueno, pero llegó la publicidad institucional, llegó y creo que ahí se empezó a enturbiar más de lo que se aclaraba. Soy muy mala y a lo mejor Bueno, yo primero agradecerle a Nacho que nos haya convertido en una especie de geriátrico político periodístico. Somos el ayer. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Perdona, tenemos los años que tenemos y la mayoría estamos retirados. Que yo no soy Eva Montes, la Eva de, como estoy encima aquí a su derecha, no soy Eva Montes, soy Solina Cueli. No, luego, yendo un poco, yo matizaría, estando de acuerdo con lo que acaba de decir José Ramón, yo creo que más que no ser noticia, no era noticia de primera página, no era, salvo casos muy puntuales, o sea, un pleno de la Junta Preautonómica o después de la Junta General Autonómica no tenía repercusión en la primera página de los periódicos. O sea, no era una información, era una información naciente. Yo siempre recuerdo, yo probablemente fuera, como representante del comercio, fui probablemente el último que me incorporaba a competir contra los 4 periódicos de Oviedo que ya tenían una información. Como decía José Ramón, Vaquero convertía, creo que eran no una, sino 2 columnas, aunque estaba escrito de seguido, y era el que lo marcaba. Y otros, pues Ceferino o los otros en Región y en la Voz de Asturias, pues vamos a ver, en la Asturias Diario Regional. Yo me incorporé tarde, a mí en su momento el comercio no tenía información política, llegado el caso después de una fallida intentona interna del periódico, que el entonces director Carantoña me ofreció a mí incorporarme. Yo de aquella me tiraba a la piscina aunque no hubiera agua y dije adelante, pero bueno, había que luchar contra una situación que nosotros no teníamos campo para ello. Es verdad que después, y ahora entro con el tema, después te encontrabas con una situación en la que la relación entre periodistas y políticos era una relación mucho más fluida,
lo que puede haber ahora. En aquel momento tenías acceso, yo diría que si hablábamos de las dos partes, de que estábamos a los dos lados de la trinchera, en aquella trinchera no había por el medio alambradas, ahora hay alambradas, muros y demás. O sea, es lo que pienso yo respecto a los cambios que se han ido produciendo. Pero evidentemente que de aquella, la relación, el hecho de que hubiera, porque ahora tenemos más, pero hemos pasado por una etapa casi de 2 partidos, y de aquella había más, porque la UCD era el partido, al principio incluso el más importante, y con el PSOE estaban el Partido Comunista y estaba Alianza Popular, y el trasvase de unos a otros, la relación que tenían los propios políticos, que de eso podía hablar más Juan Casero, hacía que a veces podías recibir interesantes informaciones de un partido desde otro partido. O sea, y desde el propio partido, también, como está Juan, hay que hablar de que la UCD, como confluencia de ideologías, prácticamente se puede decir que en la UCD confluían todas las grandes ideologías a nivel europeo, estaban todas allí. La socialdemocracia, la democracia, los liberales, la democracia cristiana, estaban todos allí y no siempre se llevaban muy bien. Entonces, a veces era también esa relación facilitaba, desde el punto de vista egoísta del periodista, facilitaba el que unos hablasen de los otros y los otros de los unos, y eso nos facilitaba muchas veces las cosas. Resumiendo, que la relación de aquella era una relación, creo, fluida, dentro de los límites de que había cosas que no te podían contar, pero tenías el acceso a una información y sobre todo porque era una información, ya no solo porque yo fuera el último, es que en general era una información que estaba naciendo todos los días. Yo siempre digo que entonces estaba todo por hacer y como estaba todo por hacer, pues teníamos esa facilidad de que siempre había cosas. Hoy en día pues hay posibilidad legislativa, pero de aquella todos los periodos de sesiones teníamos unas cuantas leyes, y eran leyes de las que estaban formando la autonomía, de las que estaban dando forma a la autonomía, y entonces, bueno, pues tenía una mayor relevancia. Alberto, ¿de acuerdo en que era más fluida, entiendo como sí, de más directa la relación? Sí, bueno, yo aquí tengo una ventaja, digamos. Lo acaba de decir hace un momento Juan Casero. Yo empecé a hacer política en región, pero durante poco tiempo. Luego hubo un cambio de propiedad y, bueno, fui yo creo que el primer jefe de prensa que hubo en ningún partido en Asturias, que fue en UCD. Profesional. Sí, bueno, no, yo no era jefe de prensa, pero no era secretario. El secretario de política, de prensa y tal, era él. Sí. Pero bueno, cuando llegué, pues me pusieron allí, bueno, UCD cogí en los últimos momentos, que desgraciadamente todavía me deben algún mes y tal, pero bueno, eso es al margen de... ¿Solo un mes? No, algún mes, dije algún mes, no un mes. Muy moderado, muy bien. Pídeselo a Serafín Avilio. Bueno, le vamos a dejar a Avilio un poco al margen. Bueno, entonces, digamos que vi la trascendencia o el asunto político desde los dos puntos de vista. Uno, primero, haciendo política en región en una época, bueno, todavía preautonómica. Luego estuve en UCD durante 6 meses viéndola desde dentro y luego volví a región a ver la política otra vez desde los medios de comunicación. Luego ya pasé a la Nueva España y seguí haciendo política. Entonces, yo creo que hay un detalle fundamental en lo que era hacer información política en aquel tiempo, y no solo ahora, sino 4 o 5 años después. En aquel tiempo la información política, tenía razón Patterson, en parte la hacían los propios periodistas que hacían política de información. O sea, primero era hacer información y luego hacían política, porque ellos también... La relación entre los políticos y los periodistas era totalmente distinta a lo que es ahora. Vamos, yo como jefe de prensa, yo creo que con periodistas hablé, vamos, sí, con los digamos, los novatos, los nuevos, pero yo no hablé ni con ningún director de periódico. Bueno, una vez creo que hablé con Carantoña, que llamó para algo, y yo creo que no hablé con ningún director más de periódico asturiano. Y con los responsables de la información política, cuando a ellos les interesaba para algo, pero no para preguntar, sino para exigir. Porque en aquel momento el periodista exigía y el político transigía. Todo lo contrario que ahora, que el político es el que tiene digamos, la sartén por el mango
y el periodista pues se calla la boca muchas veces, cosa que bueno, es difícil de entender, pero es así, porque la situación ha cambiado considerablemente. Entonces, la política, la información política era, digamos, más política que información, porque es verdad que el periodista llegaba al político, pero el político también intentaba vender su producto al periodista. Y era una información o era una relación de tú a tú, no había intermediarios. O sea, y lo digo como jefe de información, vamos, jefe de gabinete de información de un partido político en aquel momento. No existía la relación de un gabinete de prensa con los informadores, no existía. Era directamente información con política. No había ningún... Eso, estaba por aquí algún jefe de prensa, creo, Silvino, que lo vi antes. Atípico también, bueno, porque... Incluso yo bueno. No, pero además lleva mucho tiempo y bueno... Pero no sé, él podría matizarlo bastante, pero yo creo que ahora el jefe de información, o sea, el jefe de gabinete de información de un partido político no tiene nada que ver con lo que había en aquel momento. Hombre, no tiene que ver porque yo creo que ahora tienen que ser afiliados o miembros del partido, del sindicato, de lo que sea. Bueno, ahora ya... No, así tampoco es, porque que yo sepa, Iván Redondo estuvo de jefe de gabinete... Bueno, pero no era de prensa. Mercenario, bueno, era todo. Yo quería, para ilustrar un poco la relación de la prensa y los políticos y del poder de la prensa en aquel momento, voy a contar dos anécdotas. Una primera, la fluidez que había en aquel momento entre políticos y periodistas. Yo recuerdo que una vez elegido Pedro de Silva presidente del Principado, tenía el despacho en lo que hoy es la Junta General del Principado. Todavía no se había habilitado el antiguo Banco de España como presidencia, y las ruedas de prensa posteriores a los primeros consejos de gobierno, ¿os acordáis? Las daba él. O sea, nos sentábamos en una mesa larga allí que había en la sala de reuniones, probablemente en el mismo sitio donde se había celebrado aquel Consejo de Gobierno, y era el propio presidente del Principado el que nos contaba las cosas, ¿no? Que yo recuerdo, yo fui a la primera reunión, en la segunda, además, como tengo una memoria, con perdón, privilegiada, la mi muller dice que para les pijaes. Recuerdo que hubo un primer Consejo de Gobierno, nos informó lo que había ocurrido, y en el segundo Consejo de Gobierno nos informa de que se nombra al nuevo director de la residencia sanitaria. Y entonces a mí se me ocurrió preguntarle, ¿y el anterior? No, lo cesamos la semana pasada. Y entonces, ¿y por qué no lo contaste la semana pasada? Y recuerdo la respuesta de Pedro de Silva, que me dijo, eso es una pregunta metodológica o sobre política informativa. Muy de Pedro, a quien yo ya conocía, por cierto, anteriormente, cuando yo escribía pequeños cuentos en un fanzine que se publicaba en una librería de Gijón, en Musidora, y él escribía poesías, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me levanté y le dije, mira, lo mandé a donde había que mandarlo entonces, y marché, ¿no? Bueno, esa era un poco la anécdota sobre la fluidez. Y otra sobre lo mucho que mandaban los medios de comunicación en aquel momento. Voy a hablar de la Casa de Marcelino, El Comercio. Hay una persona, amiga mía, que hacía sucesos, que los hizo durante muchos años. Todos hicimos alguna vez sucesos en Gijón, y lo que hacíamos era una ronda matinal que consistía primero en ir a la comisaría, te sentabas con el comisario y el comisario sacaba todo el parte de lo que había ocurrido el día anterior. Me acuerdo que yo tuve veladas larguísimas con el comisario de entonces, que era Píriz, un señor bajito de bigote y bastante mal encarado. Y luego ibas al juzgado, donde en el juzgado el juez de turno también te contaba, sacaba los papeles y tú ibas tomando allí nota de todo. Y un juez se torció y dijo, pues hoy no os cuento nada, a partir de ahora buscaros la información por otro lado. El redactor del Comercio no desveló nada, Rubén Espiniella, probablemente Marcelino conoce la anécdota mucho mejor que yo, llegó al periódico y le dijo a Carantoña, director, que dicen en el juzgado que ya no nos da más información a partir de ahora. Y Carantoña se subió al coche y dijo, sube que la miro al coche, chico, ras. Marcharon al juzgado, montó un Cristo de 3 pares de narices en el juzgado, y obviamente al día siguiente volvieron a dar la información de sucesos en el juzgado, ¿no? Quiero decir con esto que
efectivamente los periódicos en aquella época mandaban bastante. Ahora es todo tan disperso, se nota en la audiencia, se nota en los lectores, ha bajado muchísimo y está tan desperdigado que no hay un medio de comunicación en este momento que esté marcando la pauta, ¿no? Yo creo que antes, perdón, nada más un matiz. Antes dijo Patterson que las relaciones entre la prensa y la política habían cambiado. Cambiaron fundamentalmente porque cambiaron los políticos, fundamentalmente los políticos, y cambió la prensa. También cambiamos nosotros. Entonces, si progresivamente se ha ido anquilosando, se ha ido cerrando, ha sido porque de un lado, en la parte de la política, se ha ido institucionalizando o cerrando de tal manera las cosas que, bueno, vamos a las ruedas de prensa del plasma, vamos a las ruedas de prensa sin preguntas, vamos a las notas de prensa pero no vengas a preguntar. Vamos a las ruedas de prensa y no hacemos preguntas. No, es que no me dejaste terminar. Eso dije desde el punto de vista de la política. Después está la segunda parte, ahí entra la culpa nuestra. Evidentemente, yo no me imagino lo que está pasando ahora con algunos de los que estamos aquí presentes, y perdón porque a lo mejor son las batallas del abuelito Cebolleta, que parece que es que nosotros éramos tremendos y los de ahora no valen para nada. No es eso, son distintas situaciones y distintas preparaciones. Lo que es cierto es que de aquella se peleaba la información. Y no vamos a contar muchas anécdotas, pero creo que estaba Alberto también, se acordará de una vez en una rueda de prensa del Partido Popular donde habían traído a un ministro y el ministro hizo su speech y a continuación, cuando empezamos a levantar la mano, dice el que entonces era presidente del Partido Popular, dice no hay preguntas. Vamos, la que se montó allí fue de campeonato y al final fue el ministro aparte a contestar preguntas a los que estábamos allí. Es que yo eso hoy en día no me lo imagino, con perdón, y que ojalá siguiera siendo así. Pero yo también me acuerdo de una ocasión de ir a la sede de UGT, a una rueda de prensa que convocaba UGT y dos bustos parlantes aquí, pregunten. Entonces yo ahí sí que dije, yo aquí no vine a preguntar de momento, vengo a escuchar porque también era lo cómodo, una rueda de prensa pero sin nada que decir. Eso me pasó a mí ahí en la plaza de General Ordóñez. O sea, pero también no sé si la falta de profesionalidad o la falta del espíritu crítico que yo siempre creo que hay que fomentar en los periodistas, en los lectores y en los políticos, en todos en realidad, esa falta que estamos todos un poco adormilados porque estamos anestesiados, todos lo sabemos, que nos anestesien, y todo eso lleva a lo que podemos ver hoy, que en realidad ves un medio de comunicación, o igual me da escrito que ha hablado con imágenes, y todo es previsible, no te sorprende nada, no hay nada fresco. También es que de aquella los periodistas éramos competencia, no solo los medios, sino los periodistas. Tú luchabas por buscarte la vida, y ahí tenéis la complicidad en algunas ocasiones de los políticos o de los jueces o de los policías para tener la noticia. Ahora mismo es esperar a que llegue la convocatoria de prensa o el FAS del jefe de prensa o de la jefa de prensa, no sé cómo lo veis. Juan, una pregunta que le voy a hacer directamente. Por volver al año 81 y volver además al tema de esta mesa. Al 79, que es cuando empezó a cocerse el Estatuto de Autonomía, pero sigue. Vale, sí. Lo que yo quería preguntarle es, en el 81 con el Estatuto se crea la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. ¿Usted como político recuerda haber notado una diferencia en el trato que a partir de ese momento le dan los periodistas, no en el trato, sino en el interés informativo que genera la actividad política en Asturias? ¿Cambia con la llegada de la Comunidad Autónoma del Principado? Acérquese del micrófono, Juan. Bueno, ¿quieres que te responda sinceramente o convencionalmente? No. Sinceramente. Porque mi lucha era con los periodistas. A ver, yo en el año 77, recién estrenado, de secretario flamante de prensa, secretario político de prensa, no lo que estaba contando Alberto, se me ocurrió ir a ver a Carantoña, antes de que Marcelino hubiese entrado en acción, ¿no? Bueno,
Carantoña trabajaba en el fondo de una sala, detrás de una montaña de papeles enorme, ¿no? Estaba como escondido allí, ¿no? Fundamentalmente teletipos. Teletipos era, ¿no? Bueno, y era mucho mayor que yo, lógicamente, ¿no? Y entonces yo fui a explicarle que se había equivocado en cierta información que había dado sobre alguna cuestión menor del momento, y me escucha mientras seguía escribiendo y no sé qué. ¿Y por qué dice que me he equivocado? Pues por esto, por lo otro, por allá. Dice, pues mire, usted es nuevo en esto, ¿no? Digo, mire, yo no me dedico a esto y desde luego soy nuevo. Dice, pues mira, aprendo una cosa que le va a enseñar un periodista. Y no se me olvidó. Aprenda que en política es tan importante lo verosímil como lo cierto. ¿Qué le decía yo? Me dejó absolutamente desarmado. Otra anécdota que no tiene mucho que ver con la profesión del periodista, con lo que en la tradición de Le Monde se llama la redacción, sino con la empresa periodística, es que en las elecciones de 1979, a mí me hacen gerente de las campañas electorales y me invita Joséchu Amado de Lema, que todos sabéis quién es, ¿no?, a comer en el Reconquista. Y por resumir en 2 palabras, el contenido de la comida era: o nos dais a nosotros en dinero la misma publicidad que la Nueva España, o os mando a Ceferino de Blas a atacar a Calvo Ortega, que vais a saber lo que vale un peine. Bueno, lo del que vale un peine es una forma coloquial y rápida de despacharlo. Bueno, yo hablé con el ministro, que estaba recién nombrado candidato, y él optó, sí, por, digamos, rendirse a la presión, que era no tanto informativa, sino económico-empresarial, pero que tiene su importancia, porque también la empresa periodística, desde el punto de vista nuestro, merecía críticas. Por ejemplo, yo a Vaquero llegué a quererlo mucho, pero Vaquero era temible, porque tenía una técnica. Si había, por ejemplo, un comité ejecutivo de UCD que se sabía que iba a acabar a las 2 de la mañana, entonces no había móviles, te llamaba a una hora intermedia y te decía, mira, Casero, ya sé esto, esto y esto. Y yo le digo, ¿pero cómo lo sabes si no has estado en el comité? Ah, luego es verdad. Bueno, y con esta técnica de ir corroborando de forma provisional determinados datos de la información, era capaz, antes del cierre de la rotativa, cuando aquello era un ritual al que yo fui alguna vez y que lo cuento con emoción en honor a la historia de vuestra profesión, ¿no?, lo que era el cierre de la edición, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo era posible que a las 2 de la mañana, por poner un ejemplo, en que se cerraba la edición, Vaquero hubiese reconstruido el contenido de una reunión que había terminado a las 3 de la mañana? Lo que creaba también mucha desconfianza. Es decir, era compleja la relación, no era inocente o diríamos, o ideal, ¿no?, sino que tenía un componente, como bien se decía, lo decía Marcelino, de lucha, ¿no? Bien. Ahora, sobre si la aprobación del estatuto cambió esta relación, pues hombre, la cambió en un sentido material, no en un sentido informativo. Es decir, en el momento en que se aprobó la ley, los periodistas que influían en la opinión pública, que además de ser informadores, eran hacedores de la opinión política en Asturias, dejaron de tener la fuerza y el peso que tuvieron durante la elaboración del estatuto. Con lo que entonces ese poder especial de la prensa como conformadora, como hacedora de opinión pública, en gran parte desapareció.
Pero tampoco la prensa influyó tanto a la hora del Sí, estatuto. sí. Quiero decir, para conseguir más autonomía, como en el País Vasco o en los... Hombre, no, en algo, Isolina, no, en algo tan trascendente no. Sobre todo porque UCD, bueno, eso lo cuento luego en el momento que sea, porque UCD tomó una postura, una decisión política determinada, que fue, vamos a decir, plantarse. Esto lo conoce bien Alberto. Y entonces UCD impidió, con su postura de bloqueo, era un bloqueo realmente, que prosperasen dos tesis extremas. Una, la que contradictoriamente, irónicamente, defendía Coalición Democrática, o sea, Alianza Popular, que por una parte criticaba el título 8º de la Constitución, estaba en contra del título 8º de la Constitución, pero por otra parte pedía en Asturias una autonomía plena por la vía del artículo 150, con referéndum de mayoría de electores, no de votantes. Es decir, era una apuesta para que fracasara la autonomía, y luego diré algo más sobre por qué, cuando sea el momento oportuno, o por qué se pensaba esto. Y, bueno, y otra postura más idealista, pero también de mucho contenido, que la representó Pedro de Silva, sobre todo en materia de empresa pública, que era la de dotar al Estatuto de Autonomía de Asturias de unos contenidos en el límite constitucional, si es que no lo transgredían, que eran absolutamente rechazados desde Madrid, vamos a decirlo de forma rápida, desde la empresa pública del Estado, ¿no? Pero aquí nos plantamos, dijimos una cosa que era, vamos por la vía lenta si se nos da un Parlamento, que era lo que decía que era imposible Meilán Gil. Meilán Gil decía que el que defendiera eso no había entendido la Constitución, que solo los países de la disposición transitoria, el País Vasco, Cataluña y Galicia, podían tener un Parlamento, salvo que fueran por la vía del artículo 150, con un referéndum tremendo que exigía mayoría absoluta de electores, con lo que meramente la abstención podía hacer fracasar la iniciativa, ¿no? Entonces, bueno... Sí, el debate político, desde luego, fue de fondo y de calado. Eso fue... A ver, la transacción real fue ahí. Empezó con Antonio... Era Antonio José, no sé si era Antonio José Puertas Meré, que es un personaje fantástico, bueno, casi literario, al que, bueno, quizá un día habría que darle un homenaje, hacerle una mano, yo creo que ya murió, bueno, digo creo porque no lo sé. Bueno, vamos a volver al... Estaban con Parkinson, pero no estaba muerto. Vamos a volver al periodismo. Alberto, ¿querías decir algo? Mira, vamos a ver. No, una pregunta para Juan Casero. Sí. Una pregunta, no, un comentario. A ver si nos lo podría aclarar él un poco. Estuvo hablando de la voz de Asturias. De Amado de Lema, sí, de Amado de Lema. Y del piso, de aquello que te pidió, de la publicidad, que supongo que, bueno, que habría más tipos más presiones de ese tipo. Pero a mí... Esa fue la más... Entonces, hablando de eso, pero bueno, es que no, me gustaría llevarlo a región. A región, porque claro, estábamos... claro, yo creo que UCD en aquel momento tomó la decisión de... Sí, exactamente. Tomó la decisión de que si, bueno, pues si la Voz de Asturias pedía esto, lo otro pedía tal, vamos a hacer un periódico. Entonces fue cuando atenta con toda la intención de Lito, el cuñado de... A ver, Aurelio, ¿cómo se apellidaba? No me acuerdo del apellido. Aurelio Lito. Delgado, exactamente. Bueno, es el Alzheimer, espero que no se repita. Pero bueno, en todo caso vosotros... Aurelio Delgado era el cuñado de Adolfo Suárez. Sí. Con muchas relaciones ahora con Asturias, por cierto, la familia de Aurelio. Alberto, ¿qué pregunta le querías hacer exactamente? A ver. No, lo que quería saber era... ¿Qué pasaba con región? No, ¿qué pasó? No, ¿por qué hicisteis región? ¿Por qué comprasteis? Bueno, comprasteis región y muchos más periódicos. Bueno, eso fue una cabezonada de Rafael Calvo Ortega. Bueno, aquí, en Asturias. Una vez que él ya fue candidato, o sea, a ver, yo me acuerdo... Acércate al micrófono. Sí, perdón, a ver,
vamos a situar esto en su contexto, ¿no? A ver, Rafael Calvo Ortega es nombrado candidato número 1, o sea, a las elecciones generales por UCD, pues en diciembre del 78, para las elecciones que se produjeron el 1 de marzo del 79. Bien. Y Rafael Calvo era una persona, recuerdo que Martínez Pujalte, que entonces era un diputado de UCD por Murcia, que hacía unas caricaturas verbales muy divertidas de unos y otros políticos, ¿no? Por ejemplo, de Rosón decía: es un ministro que cuando te da los buenos días parece que te está deteniendo. Bueno, cosas así, ¿no? Y de Calvo Ortega decía: era un político que confundía la política con hacer horas extraordinarias, cosa que no es necesariamente ofensiva, es una descripción irónica, porque es verdad que Rafael Calvo tenía algo de eso, ¿no? Y Rafael Calvo tenía una serie de obsesiones, y una de ellas era la prensa. Y Región la compra Lito, de acuerdo con Calvo Ortega. Y aquí nos enteramos después, porque aquí, aquí diríamos que la UCD de Asturias estaba dominada por la personalidad en ese momento de Emilio García Pumarino. Y no teníamos la más mínima intención de comprar periódicos. ¿Pero os enterasteis? Nos enteramos dentro de la campaña electoral cuando ya estaba hecha la compra, o sea, nos dijo que estaba hecha. Pero jamás nosotros recibimos, diríamos, una información que tuviera contenido decisorio. Pero digamos que era para tener el partido, para tener su periódico. Sí, bueno, sus periódicos, porque una de las ideas que tenía ese sector, que lo representaban Calvo Ortega, que luego, como sabéis, fue secretario general de UCD, ¿no? Y lo personificaba Aurelio Delgado, Lito, es que había una teoría conspiranoica de que se nos trataba mal en la prensa, por decirlo así, en general, porque la izquierda era más brillante o tenía mejor trato de la prensa, y que para eso era necesario comprar periódicos. Esa era... Juan, perdona un momento, pero es que en aquel momento... Estamos hablando de la primavera del 79. Claro, los medios de comunicación del Estado seguían siendo del Estado, o sea, y el gobierno era de UCD, es una cosa un poco extraña, ¿no? Sí, bueno, esa era, escuchadme, yo, aparte de que me ría porque pienso que eso tiene que ser ameno, y porque estoy entre periodistas, si estuviera en la Real Academia de la Historia utilizaría otro lenguaje, ¿no? Pero lo que os estoy diciendo es verdadero, claro. Eran los defectos de determinados políticos. Rafael Calvo, en ese sentido, era una persona que no tenía un grado de comprensión muy profundo de lo que es la política dialéctica, de la política democrática, y cuando nosotros le decíamos, es que lo que hay que hacer no es comprar periódicos, sino darles noticias, que era otra teoría que bueno, defendían otros, entre otros Paco Ordóñez, que tenía mucha influencia en el grupo nuestro, que era aquí mayoritario, siempre decía eso: a los periódicos lo que hay que hacer no es comprarlos, sino darles noticias, ¿no? Bueno, pero el incidente de la compra de Región por Aurelio Delgado, que fue en la primavera del 79, coincidiendo con la llegada de Rafael Calvo a Asturias como candidato, que luego, bueno, ya sabemos que empatamos el número de diputados con el PSOE y todo eso, ¿no? Bien. Tuvo esta motivación y duró el tiempo que duró Rafael Calvo Ortega en Asturias. No, duró bastante más. Bueno, duró de otra manera. Perdón. De otra manera, sí. Yo que lo viví desde el lado del periódico. Es decir, la gente recuerda que era Región antes de la supuesta compra por parte de ese grupo de UCD. Hoy se definiría como un periódico de ultraderecha, sobre todo por los editoriales que se hacían. Pero no en el momento en que entre UCD, efectivamente, sino lo era ya antes. Lo era antes, quiero decir. Entonces,
se produce esa supuesta compra de Región, y digo supuesta compra porque en realidad nunca se produjo la transmisión de acciones ni nunca se soltó el dinero para comprarlo. Cosa que yo tengo muy clara porque tengo absolutamente todos los papeles guardados desde entonces, porque los trabajadores, cuando teníamos que ir a reclamar en algún momento, resulta que los antiguos propietarios no sabían nada, que eran los que seguían figurando en el registro, y los nuevos se llamaban Andana, ¿no? Entonces, lo que realmente se hizo en aquel momento, yo creo que previendo, por un lado, la posible debacle de UCD que luego dio paso al CDS y, por otro lado, la desaparición de la cadena de medios de comunicación social del Estado, la antigua prensa del movimiento, lo que intentó en aquel momento UCD fue hacerse con sus propios periódicos, como luego, pues posteriormente, intentó hacer el PSOE con cadenas de radio. Bien, lo que se montó en aquel momento no fue que Aurelio Delgado puso perras y compró. Se montó un conglomerado de empresas, algunas ya existentes en Madrid, que se llamaban INESA, Inés Sociedad Anónima. Ya sé, yo de eso tengo poca información. No, es que el problema es que no lo sabías y tú eras secretario de prensa. Quiero decir, eso es así. el secretario de prensa, Bueno, ahora, el secretario de prensa no lo sabía, pero el todopoderoso hombre en aquel momento de la UCD en Asturias, que yo discrepo contigo, no era Emilio García Pumarino, sino Serafín Abilio Martínez. Siempre. Vamos, yo es que era lo que vivíamos. Siempre en la sombra, Serafín Abilio Martínez estuvo y tuvo conocimiento desde el primer momento de en qué consistió aquel conglomerado de empresas cuyo objetivo efectivamente no era solo tener un periódico en Asturias, sino tener más periódicos en España, porque algo parecido, si no recuerdo mal, ocurrió con el Diario de Barcelona, al que también se le quiso meter mano. Ponte estaba en la Nueva España en ese momento. Pero también No, José Manuel Ponte Mittelbrun estaba en la Nueva España. No tiene absolutamente nada que ver con este asunto, salvo que se dedicaba continuamente a hacer panfletos y a denunciar que aquel dinero que llegaba a Región provenía del Fondo de Reptiles. Bueno, pues probablemente no, con certeza tenía razón. Y digo que tenía razón porque ¿qué es lo que ocurrió? Como dije antes, empezó la debacle de UCD, medios de comunicación social del Estado ya estaban en otro disparadero, pero obviamente empezó la debacle de UCD en los años 79, 80, 81 y se desinteresaron absolutamente de lo que ocurría con Región, hasta el extremo de que dejó de fluir el dinero. Un dinero que en determinados momentos fluía directamente desde el Palacio de la Moncloa. Por eso digo que Serafín Abilio Martínez estaba absolutamente al tanto de lo que estaba ocurriendo, porque era él el que, cuando llegaba a final de mes y no teníamos para cobrar, Serafín hacía un viaje a Madrid, entraba en el Palacio de la Moncloa y salía con la maleta para pagarnos las nóminas. Había ocasiones en las que eso no funcionó y se llegó, pues, por ejemplo, al absurdo de, en una empresa estatal, nos compró 20.000 periódicos atrasados. Y compró aquellos 20.000 periódicos atrasados, nos dieron el dinero, cobramos la nómina y luego, ¿qué ocurrió? Que alguien en aquella empresa estatal, que era una empresa relacionada con el mundo forestal, no me acuerdo, con UNOSA, no, miento, era una empresa relacionada con UNOSA a través del INE, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero vamos, tengo los datos. Madre mía, Patterson. No, Norfolk era la que estaba relacionada. Sí, pero no era parecido, el nombre era parecido. Efectivamente, estaba relacionado con UNOSA, vino la anécdota y se descubrió todo, porque en un momento determinado vino un trabajador de esa empresa, vio que había salido una partida de dinero, que nunca había entrado la compra, que eran, insisto, 20.000 periódicos atrasados. Y entonces reclamó los 20.000 periódicos atrasados. Y claro, el problema surgió en el momento en el que
Región vendía tan pocos periódicos que ni siquiera tenía periódicos atrasados en el almacén. O sea, porque ya llegó un momento en el que ajustábamos tanto que si vendíamos 3.500, tirábamos 3.501. Con lo cual, como sabemos los periodistas, al día siguiente al final se vendían 3.400, porque hay que ver los montones para vender. Hasta que llegó un momento en el que el dinero dejó de fluir absolutamente y desde el periódico lo único que nos quedaba era papel. Y como no cobrábamos, pues nos dedicamos a darle castañas a UCD, de lo que te recordarás. El candidato en el 83 era Matías Rodríguez Inciarte, entonces ministro de la Presidencia, con Calvo Sotelo, y nos dedicamos a darle castañas a UCD. Castañas, por ejemplo, que consistían en un mitin de Luis Riera Posada, candidato a la alcaldía de Oviedo, pues en vez de hacer la foto desde allí para aquí, pues nos dedicábamos a hacer la foto de allí para allí. Y entonces se veía a Luis Riera dando un mitin y a 3 personas sentadas ahí debajo, con lo cual, bueno, con gran enfado. Pero de eso Luis Riera, eso era periodismo, con gran enfado, con gran bueno, no es periodismo, era periodismo porque contábamos la verdad, pero en aquel momento nos quedamos. Era sindicalismo periodístico. Absolutamente. Pero no era información. Eso es. Bueno, cuidado. No, era información absoluta porque perdona. Pero yo te criticaré. No criticábamos. No criticábamos, simplemente hacíamos las cosas de otra manera, ¿no? Directamente. Y como teníamos absoluta, perdona, y acabo, teníamos absoluta libertad para hacer aquello, porque no mandaba nadie, no teníamos director, allí no había nada, éramos los trabajadores hasta que acabamos las bobinas de papel y dejamos de dar caña. Y recuerdo que tanto daño hacíamos en aquel momento, a pesar de ser un pequeño bichito, región, que Matías Rodríguez Inciarte, candidato y ministro de la Presidencia, se presentó en el periódico para ver qué pasaba y decir, por favor, dejar de darnos caña. Recuerdo, una reunión en el despacho del entonces, no recuerdo lo que era en aquel momento, Julio, redactor jefe o subdirector, era José Julio González Fernández Puente, alias Julio Puente, todos muy divertidos, y Julio dice, bueno, no te preocupes, que tú vas a salir de esta, vas a salir diputado. Obviamente Matías Rodríguez Inciarte nunca fue diputado, cambió la política por la economía y yo creo que le fue mucho mejor, ¿no? Es otra época muy diferente. Bueno, permitidme que en este punto haga una pregunta a los periodistas de algo que dijo Juan Casero hace un instante. Cuando que tiene... veas oportuno me dejas contestarle, Vale. muy breve. Muy bien. Pues sigue. Vale, pues esta pregunta tiene que ver con la profesión periodística y con lo que sucedió después de la reforma de la aprobación del Estatuto. Es evidente que con la creación de la Comunidad Autónoma de Asturias la información política cobra más interés en los medios de comunicación asturianos. Y sin embargo ha dicho Juan que los periodistas dejaron de tener tanta influencia como tenían antes. ¿Estáis de acuerdo con eso? No, yo no estoy. De suyo estaba esperando a que tuviera ocasión, porque yo del tema de región y no conozco absolutamente nada, más allá de generalidades. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que la información, y puedo hablar en primera persona porque estaba allí, la información seguía siendo exactamente igual. Había un marco diferente, pero insisto, el estatuto era la base, era la ley máxima, pero a partir de ahí había un problema no, había un proceso de desarrollo legislativo que estaba por delante y que siguió dando, aparte del funcionamiento interno de los partidos políticos, que no cambió para nada, seguía siendo el mismo, había un campo incluso mucho más interesante. Y desde ese punto de vista, yo creo, por lo menos mi interés no decayó en ningún momento en eso, decayó más adelante. Más adelante sí, cuando, como decía antes, empezó la política a transformarse en otra cosa. Cuando ya había un control mayor, aquella relación fluida de la que hablábamos desaparecía, o iba poco a poco desapareciendo, diluyéndose, y a partir de ahí, entonces sí que es cierto que pudo empezar a cambiar algo. Pero yo no recuerdo ningún cambio. El Estatuto de Autonomía no creo que hubiera un antes y un después. No veo ningún punto de inflexión en el Estatuto de Autonomía. Luego te contesto cuando sea oportuno. Déjame un momentito, Juan. Yo creo que continuábamos haciendo la información política, una información que además llevábamos todavía muy poco tiempo, estaba en mantillas, por mucho que... No, es que era información política. Lo anterior no era información política. Bueno, yo no estoy seguro. Vamos a ver, era información. A ver. Vamos a ver, la información política real se empezó a hacer en el momento en que muchos periodistas empezaron a hacer información. Y a opinar, y la columna el problema anterior era que eran 3, 4 periodistas. Por ejemplo, antes de que entrara Marcelino en El Comercio, no había política excepto los comentarios de cara a Antoña,
En la Nueva España había una columna de información política que estaba mezclada entre información política con opinión o con comentarios al margen de la información política, y Ceferino de Blas hacía exactamente lo mismo en La Voz de Asturias. Posteriormente, lo que se empezó a hacer fue información política, dirigida, probablemente no, bueno, seguro, por lo menos desde la Nueva España, y yo creo que desde el Comercio igual, dirigida por José Manuel Vaquero y por Ceferino de Blas en un momento determinado, cuando fue su director de la Voz de Asturias, pero llevada a efecto por redactores que hacían información. Es decir, yo creo que el cambio en ese aspecto es de una información política comentada o con muchos sesgos de opinión, que es a donde Juan Casero tiene razón, de que sí había más influencia del periodista, a una información política parlamentaria, por ejemplo, digamos, más objetiva y sin tanto componente de opinión. Yo creo que eso fue lo que pasó en cuanto se aprobó el Estatuto de Autonomía, porque la gente que hacía información política dio un salto hacia arriba. ¿Puedo hacer una distinción? Un segundo, si me permitís, Juan. Yo, cada uno habla de la fiesta según le van ella. Decía ahora Alberto que había una dirección para la información política. Yo tengo que decir, y suena a cuento chino, y más en esta profesión, pero yo tengo que decir que yo tuve siempre mi estatuto de autonomía interno y en el que funcionaba exactamente... Marcelino, que tú tenías un director, yo a eso me refiero. Tu director era el que te decía... Nunca jamás interfirió en lo que hacía. Que yo no estoy hablando... Me preguntaba, ¿qué hay de nuevo, muchacho? Que yo no estoy hablando escríbelo todo, esas eran las palabras. Pero que yo no estoy hablando de interferir, yo estoy hablando de dirigir. Si a ti Carantoña no te dice que vienes Oviedo a hacer información política, tú no la haces. Hombre, no, empezar no, después sí. Después yo tenía autonomía, insisto, y es que es así. Pero que la autonomía no tiene nada que ver con que haya un director que diga esto va en primera o no va en primera. No, yo la primera nunca decía lo que había. Eso estaba claro. Y antes dije que normalmente ese tipo de información no requería, lo que lo comenté, que no requería una primera página, que no recurrían a la primera página. Pero la continuidad de esa información, volviendo a donde empezamos, en el tema del Estatuto de Autonomía, yo creo que hubo una continuidad absolutamente lineal en la que sí que había efectivamente mucho más materia prima para los periodistas, pero no que cambiarse para nada. Esa es mi opinión. Claro, ya digo, cada uno hablamos de lo que nos ha tocado vivir. Me imagino que la decisión esa de ir en primera será lo que llevó a la UCD de entonces o a quien lo haya hecho a comprar región, porque claro, el político no decide lo que va en primera y para los políticos es muy importante la primera, igual que ahora los políticos se dediquen a hacer el titular para que para abrir un informativo. Isolina, en región tampoco... Vamos, yo estaba en los dos lados y en región tampoco es que la primera la hiciera que un CD, Bueno, veréis, vamos a ver. Bueno, pero... Permitidme decir una cosa. No, pero un segundo. Yo creo que de este periodismo que estamos hablando, el pistoletazo de salida fue aquella foto de Rafael Fernández en Covadonga, que ahí se reunía todo, el cambio, el decir, aquí hay otra cosa. O no sé si hay otra cosa hoy lo mismo, pero que aquella foto de un presidente socialista, ahí era como que empezó el periodismo, Era un matiz que no pasó desapercibido, no sé si... El redactor de política como especialidad dentro de la redacción en los medios asturianos se crea en ese momento, es decir, hasta entonces estaba en manos de los directores. No. Vaquero no era director cuando hacía ¿Puedo información añadir política. algo? Veréis, hay un dicho que por cierto viene de la Edad Media y que es fantástico. Para salvar una contradicción hay que hacer una distinción. Y aquí estamos confundiendo o mezclando. Sindicalismo periodístico. Ejemplo, lo de región que decía José Ramón Paters. Periodismo, que es más que información, es, por ejemplo, la gestión de la información. Las técnicas que utilizaban, y no están aquí, pero esto no es una crítica, como dijo un gran parlamentario español, es una descripción. Las técnicas que utilizaban, por ejemplo, José Manuel Vaquero o Ceferino de Blas, no Alberto, no Marcelino, para obtener información, eran discutibles.
por lo menos desde el punto de vista de sus víctimas. ¿Discutibles, Juan, en qué sentido? En el sentido primero de la ética, pero que yo no digo que no fueran éticas, digo, pero se podía discutir su ética, ¿no? ¿En qué sentido? Es que no Porque te engañaban. O sea, a mí me han engañado para obtener una información. Oye, Perdona, fulano... déjame que te ponga un ejemplo. Conozco Déjame más un ejemplo. periodísticos, más políticos que han engañado Bueno, pero déjalo, si no pasa nada. que periodistas. Y en cualquier No, caso, no, y en no, cualquier pero caso, si no- en la información no, pero si engañada... no estoy haciendo un juicio a la profesión periodística, estoy explicando hechos. Hechos y esos hechos tienen valor periodístico, en mi opinión. Esto es como, ¿cómo se llama esto? El cine americano, es el cine visto desde dentro del cine. Bueno, pues podríamos llamar periodismo americano al periodismo visto desde dentro del periodismo, para entendernos, ¿no? Y esto no es necesariamente una crítica, es una descripción. Pero hay que distinguir entre el sindicalismo periodístico, absolutamente legítimo, el periodismo como forma de obtención de información y la información, que tiene el valor de lo que se escribe, o de lo que se habla, quiero decir, del producto final se haya obtenido por una vía o por otra, ¿no? Hombre, la del chantaje no, la del chantaje No, hombre, no, yo no utilizo la palabra chantaje No, porque... lo digo yo, pero quiero decir, son técnicas... Bueno, pero chantaje, lo que dijo de Amado de Lema antes, se puede extrapolar a todo el arco de empresas periodísticas. O me das esto o... Eso sí, eso era una presión empresarial. Amado de Lema Sí. no era periodista. No era periodista. Bueno, Pero era de las empresas, el editor. de las empresas. Él presumía ser editor, no director, editor. Pero Juan, vamos a ver, Juan, Sí. en las relaciones entre... Es que hace un momento hablaste de la poca ética. No. dijiste Digo que se puede cuestiones éticas. analizar. Vale, muy bien. Se puede analizar. Pero en ese aspecto, vamos, yo que creo que durante muchos años, igual que Marcelino... Marcelino lo que decía es la información. Hablaba de la información. No, bueno, pero hacíamos Sí. información política y comentarios, o sea, eso es al margen. Sí. Pero, vamos, entre las trampas o las mentiras dichas por políticos y las, También puede ser, sí, estrategias sí, que sí. podían tener los También periodistas... de engaño, de desinformación. sí. Hombre, yo me quedo con una parte, No, que es sí, que la sí, mía, sí. yo la tengo que publicar. Lo que tú engañas o un político engaña, Sí. luego hay que saber expurgarlo. Entonces, que tampoco, yo creo que eso no es una ética, es una manera de actuar Bueno, hombre, escucha. para que el político, que tiende sí. a mentir, o por lo menos Bueno, en estas cosas... a exagerar. Sí. Bueno, escucha. Hablar de que un político tiende a mentir es una exageración, es una hipérbole, porque podríamos decir que el político incluso es capaz de decir la verdad, que es ver dónde está la línea de la desviación estándar de la normalidad, ¿no? Es decir, que bueno, a un político o a la inmensa mayoría de los políticos que se les pone delante de un periodista o de un grupo de periodistas, lo más lejos que está de su mente o de su imaginación es que tiene la obligación de decir la verdad. Eso, vosotros como periodistas que tenéis, supongo que todos, o si no todos, la inmensa mayoría, algunos es posible que no lo conozcan, muchísima experiencia, sabéis que es así. E incluso creo que habréis desarrollado, porque yo lo he visto y lo he comprobado en el poco tiempo. Yo tuve 2 años con esta experiencia que para mí fue fantástica. Fantástica desde mi formación personal, fue muy interesante, ¿no? Yo procuraba callarme cuando no quería hablar de una cosa, pero a veces era muy difícil evitar tener que hablar de una cosa que no podías dar, de una información que no podías dar, ¿no? Y entonces, bueno, esta confrontación yo creo que forma parte de una dialéctica informativa que los que tenéis muchos años la conocéis perfectamente. Yo creo que tenéis que tener hasta una nariz, un olfato, para saber cuándo alguien está diciendo la verdad o está mintiendo. El espíritu crítico ahí está. Claro, el expurgar. eso es. Perdón, yo quería entrar un poco, antes, llevamos mucho tiempo hablando de casos concretos y siempre se va a relucir la información política. Yo creo que es un término excesivamente amplio y ambiguo. Información política, en los medios en los que trabajamos, todos los que estamos aquí, había información política, pero no todas eran la misma.
había información que se mezclaba con opinión, había información, como podríamos decir, pura y dura, aséptica, si es que puede llegar a hablarse de información aséptica, y luego había otro tipo de información, a mí era la que más me gustaba, que se trataba de trabajar las noticias y no meter ninguna opinión propia, intentar por lo que sea no meter opiniones propias, pero sí contar las cosas de lo que pasaba. O sea, no limitarte a, como hoy en día, que cuando avanzamos es lo que llegamos, hoy en día te encuentras con una información política que normalmente va llena de entrecomillados. Empiezan por entrecomillados y fulano dijo, y fulano dijo, y fulano dijo. Y el que escribió eso llega al medio y le preguntas, cuando yo todavía estaba trabajando, y le dices, oye, pero ¿cómo puede decirlo? No, fue lo que dijo él. No, pero ¿y para qué estás tú? Para matizar. Que lo que no va a decirte es lo que tú quieres a lo mejor que te diga, pero tú tienes que intentar conseguir otra cosa. Bueno, de todo ese conjunto de cosas en las que vas, o cosas que hablaste aparte con unos y con otros, es lo que yo entendía que debía ser la información política, sin despreciar a las otras, cada una hacíamos la que mejor nos interesaba. Pero bueno, por ejemplo, antes alguien lo dijo, yo creo que Vaquero, que estaba antes de que yo empezase y todo, Vaquero no solamente por sus procedimientos y todo, mezclaba todo. Allí él utilizaba la información que recibía y le daba un contenido propio en el sentido de que llegaba a ser una opinión, de suyo marcaba, de aquello marcaba la opinión política. Entonces, bueno, y además estaba en el número 1, estaba arriba, y los demás éramos otra cosa, pero son formas distintas, y yo creo que todas son información política, pero son distintas formas de ver la política desde el punto de vista informativo. Pues eso es cierto. Bueno, nos quedan 10 minutos de charla. Entre buenos conversadores el tiempo pasa rápido y si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta, alguno de los 5, levanta la mano y sin ningún problema, ¿no? Bueno, yo quería simplemente platicar una cosa, que no hablamos, pero no hablaste, nada, que es que Juan en un momento dado, cuando habla de por qué vamos por una vía en el estatuto o por otra, en ningún momento se habla de cuando los informadores políticos iban por la mañana a la Diputación y por la tarde al despacho de Rafael Fernández, la autonomía. Es decir, y eso sí crea un vínculo, desde mi punto de vista importante, porque ahí los periodistas sí tienen un protagonismo, porque Rafael Fernández era un señor que vivía en un despacho de la Diputación, prestado por, ¿cómo se llama el último presidente? Agustín Antuña. Bueno, prestado no, era el despacho del presidente. No, que le cedió a Agustín Antuña. Ya, antes del... Ya. Y entonces, los periodistas iban a la plena de la Diputación y a continuación pasaban a ver a don Rafael de Rendimiento. Y ahí sí se crearon unos vínculos entre la información y los políticos muy importantes que después llegaron hasta lo que comentabais todos, es decir, hasta la aprobación del estatuto. Y en línea general, con mucha lealtad, ¿eh? Perdón, Antonio, digo porque acabas de mencionarlo. Rafael Fernández era un personaje tan atípico que llamabas a presidencia y te cogía el teléfono. Eso hoy en día, bueno, ya no digo que sea inimaginable, eso es ciencia ficción, evidentemente. Incluso en un reducto tan pequeño, en un ayuntamiento, no hace falta que vayas más allá, en un ayuntamiento no te lo va a coger el alcalde nunca. Pasarás 4 o 5 filtros suponiendo que en algún momento llegues a hablar con el alcalde. Ahí era donde... Sí. En aquel momento, los vasos comunicantes de la política y los periodistas venían del interés mutuo. Es decir, si este país hizo la transición que hizo, fue porque una serie de medios de comunicación, la mayoría, excepto la Alcázar y alguno más, se pusieron a disposición de llevar una transición pacífica en este país. Y eso, el capítulo autonómico tiene mucho que ver también el que haya habido esos vasos comunicantes que ahora no existen y que ahora lo que son portapistas. Eso es cierto. O sea, aquella, yo me acuerdo de salir de un pleno de la Diputación, llamar a la puerta del despacho de Rafael, meter la cabeza y decir, pasa. Y te sentabas con el presidente de la Autonomía de la República.
Pero entonces todo eso generó una corriente, insisto, muy importante que luego se fue perdiendo porque desde los políticos y supongo que desde la parte periodística también fuimos alejando un poco los objetivos. Es decir, los periódicos o medios de comunicación en general se vieron tan importantes para preservar el sistema democrático que creímos consolidado, aunque llevamos un susto en el 82, pero ni los políticos lo creyeron, ni nosotros creímos que fuéramos tan importantes. Tienes absolutamente toda la razón. Yo creo que en aquel momento todos estábamos con matices remando en el mismo sentido. O sea, salíamos de donde salíamos, unos teníamos unos años, había otros que tenían más años que nosotros, pero todos estábamos remando en la misma dirección. Y luego pasaban dos cosas, o una no pasaba. O sea, no existía Google ni la Wikipedia, por un lado. Y por otro lado, en determinados puestos, por decirlo de alguna manera, éramos 5, 6, 7 los que hacíamos información política, información cultural, información de otro tipo. Yo recuerdo cuando hice prácticas en el año 77, en el 77, yo creo que fueron en las Navidades de 76 y 77, la primera vez que yo pisé la Nueva España, la redacción de arriba, que me corrija Orlando, pero había 20 redactores en la Nueva España, llegaban 18 o 20. Yo es que creo que podría incluso contarlos. El periódico tenía 200 trabajadores. Quiero decir que había menos periodistas entonces, con lo cual era muy fácil establecer esa relación directa con los políticos. Ya digo, la primera rueda de prensa de Pedro de Silva, la segunda, la tercera, y luego nos invitaba a cafés. Eso es posterior, sí, pero vamos, luego nos invitaba a cafés. Éramos 5, 6, con lo cual efectivamente se podía establecer esa relación fluida. Perdona, acabo. Otro ejemplo, voy a poner un ejemplo del periodismo de entonces y del periodismo de ahora, ¿no? Por suerte, yo ya estoy jubilado. Los 3 que estamos aquí, Solina también, jubilados. Quiero decir que considero, tú ya hace años que lo mataste, pero como considero que el periodismo está moribundo desde hace muchísimos años y no está muerto ya y medio enterrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero decía antes que la Wikipedia y Google han hecho mucho daño. Voy a poner un ejemplo. Los primeros premios Princesa de Asturias, Nacho, se entregan en el 81. En fin, bueno, es decir, se reunían los jurados de entonces y los que entonces hacíamos información cultural o de la que fuese, es que nos podíamos sentar 2 horas con primeras espadas mundiales, de la ciencia, del periodismo, de la cultura, de lo que fuese. Ahora llega un señor de estos que organizan una rueda de prensa, te lo ponen delante y es... Yo aprendí hace 20 años la palabra canutazo. No existía. ¿Qué es un canutazo? Ponerle a un señor. No, señor. Tú te sentabas con un señor en una mesa a hablar. Ya fuese un político, ya fuese un escritor, ya fuese la Biblia en verso. No, ahora es un canutazo donde un señor dice lo que le da la puñetera gana y tal. Al otro lado hay 20 periodistas con micros, con libretas, con cámaras, con no sé qué, que a veces ni preguntan. Pero al día siguiente sale en televisión, en la radio, o ese mismo día en los periódicos y tal. Quiero decir, ha cambiado, pero sobre todo ha cambiado el mundo del periodismo. Eso ha creado, por otro lado, que lo que entonces era política, no digo información política, sino la política se hacía de otra manera. Y la información política, como consecuencia de eso, también se hacía de otra manera. Ahora es ruido, no es política, es ruido fundamentalmente. Estamos oyendo ruido permanentemente y estamos transmitiendo ruido permanentemente. Los políticos nos han cogido la medida, meten ruido y los otros nos hacemos eco. Una polémica que se produjo, por ejemplo, ayer. Yo, vamos, no soy sospechoso de que me caiga siquiera simpático Pablo Casado, pero yo estoy absolutamente convencido de que el otro día Pablo Casado entró en la iglesia anesa, la Catedral de Granada, sin saber exactamente lo que había. Y cuando te lo cuentan, dices, bueno, tenía que haberse enterado. Oiga, no, mire, a mí me cuentan que entró, estaba en la última fila, había una misa y hasta que alguien lo dijo, esta misa por don Francisco Franco y tal, no se enteró. Pero íbamos con ruido desde ayer con este asunto, que no tiene absolutamente ninguna trascendencia. Yo vengo de trabajar... ¿Extraña que no se entere?
Pues no voy a entrar tampoco con eso, ¿no? Hay quien dice, no, es que es tan tonto que cómo se va a enterar. Bueno, eso que lo digan otros, no lo voy a decir yo. Quiero decir, todos hemos metido la pata. A mí no me extraña. Y a mí puede, a lo mejor, ahora porque no hay móviles, pero a mí me podían haber encontrado en una misa de aquel señor que todos conocíamos, que daba misa en las Salesas y que nos construyó ese Jesucristo, que me aterroriza todas las noches cuando me asomo a la ventana porque está iluminado. Y en los años 80 yo fui a unas cuantas misas de este señor. Podrían haberme hecho una foto dentro de misa. Iba a deshuevarme, con perdón, porque era el cura más nazi que yo conocí en mi vida y decía unas barbaridades de un calibre que era mejor que Gila, si os acordáis. ¿Cómo se llama? El padre Vilariño. Ah, el que puso el sí, ya. Efectivamente, el padre Vilariño. En las Salesas, no digo en San Juan, digo en las Salesas, y vamos a deshuevarnos de las cosas que decía el padre Vilariño. Con lo cual quiero decir, vuelvo a lo de antes, o sea, ruido. Yo vengo de trabajar durante 5 años y pico en países europeos, donde yo estaba en Bélgica. Tú que estuviste también allí 5 años como eurodiputada, lo sabes, veías la televisión belga, la luxemburguesa, la alemana, la holandesa, la francesa, la información política no llega a los 5 minutos, no le interesa a nadie. Y los periodistas no hacen información de ruido. Y cuando cuentan alguna información política es algo que ha pasado, algo que ha dicho alguien con trascendencia importante para el país. No tonterías de este dijo y tal. A ver, por eso puse el ejemplo de Pablo Casado de ayer. Podemos estar con eso. Y hay preguntas en el Congreso de explicaciones que vas a dejarnos de tonterías. Bueno, puedo decir una cosa, pero todo eso es muy barato, contar todo eso baratísimo, llena muchas horas, llena tertulias tertulias que ves en televisión, el déjà vu, yo ya puedo saber lo que me va a decir cada uno de los que están allí. Salina, es interesantísimo analizar la transición, no solo la autonomía asturiana, desde el punto de vista de la profesión periodística. Sí. Ahora, lamentablemente. esa no es la autonomía asturiana, es la historia de la profesión del periodismo, yo comprendo que estoy entre periodistas y tiene su sentido. Muy humildemente y de forma muy breve, solo quería, antes de que se termine el tiempo, añadir una pequeña cosa que la sabe poca gente, que es la enorme influencia que tuvo en la elección de vía de acceso a la autonomía en Asturias un librito de menos de 200 páginas, publicado por la Universidad Autónoma de Madrid, Jiménez Blanco, catedrático de Sociología, llamado La conciencia regional en España. 2 años antes, o año y medio antes de que se iniciase el proceso autonómico, dijo una cosa insólita, avalada por una seria encuesta sociológica. La región de España con más regionalismo afectivo, aquella en la que el 77%, que era el porcentaje más alto de sus ciudadanos, anteponían ser de la región a ser españoles, era Asturias. Sin embargo, la región que tenía menos índice de reivindicación política de la autonomía, estaba en torno al 41%, era Asturias, menos incluso que Castilla y León. Y quiero decir eso para responder a una parte del guión de esta mesa redonda. Bueno, pues estamos ya con el tiempo concluido. Rafa, perdón. Sí, Rafa. Hay unas matices que me parece que no han entrado en los textos de periodistas. No se ha hablado para nada del poder sindical, entendido también como político, de los primeros tiempos. Yo creo que la influencia que tenía el periodismo sobre la política, que tú, Juan, protagonizabas muy bien, era porque los políticos que llegaban eran políticos nuevos, porque no existía en ese momento una organización política que tuviera detrás posibles. Sí. Entonces, los políticos venían pisando huevos y el poder político de alguna manera lo tenían más los sindicatos que los propios políticos. En eso se apoyaron, pues nos apoyamos
muchas veces los periodistas de aquella época, en ese poder sindical que te daba acceso a más información que los propios políticos y al que los políticos temían. Y por eso decía que pisaban todos. No se atrevían a enfrentarse a los medios, pero no eran los medios en sí, sino a los periodistas. No a los medios, sino a los periodistas. Y aquí viene la segunda cuestión que quiero introducir, que es que el problema del periodismo en Asturias y en España en general fue que cuando empezaron las empresas periodísticas a dejar de ser empresas periodísticas para ser empresas. Punto. Es ahí donde se produce la transformación del periodismo. Mientras que en los primeros tiempos, el propio poder o la propia manera de actuar, los propios criterios de informar eran del periodista, pasaron a ser criterios de empresa, con intereses económicos específicos, los que habéis citado y otros muchos más, un poco por el medio, el ejemplo de Asturias Diario, cuyo fallecimiento fue precisamente eso, porque nació con la vocación, equivocada a mi juicio, de ser de todos, para que sea de todos, en vez de ser que sea de todos para que no sea de nadie. ¿Qué pasó? Que la primera hostia que le dio a la derecha dijo, hostia, esto no es un periódico. Y la izquierda dijo, claro, es bien. La segunda hostia fue a la izquierda y dijo, que no es mi periódico. Y dijo, yo tampoco. Y el centro dijo, es que es un periódico centrado, tiene que ser. Cuando llegó la tercera hostia al centro, quiero recordar además que fue con unas excavadoras. La pala de Ibias. La pala de Ibias, eso luego lo contamos en la comida, donde queráis. Ni es mío. Con lo cual se pusieron de acuerdo y dijeron, pues si no es de ninguno, a tomar cosas. Pollitas rojas. No sé año porque... Pollitas rojas, que era el único anuncio que tuvimos durante días, así pequeñito. Se venden pollitas rojas. Que nunca supimos lo que eran las pollitas rojas. Las polletas. El problema es que la izquierda dijo, ¿qué puedo hacer yo? Cierro el grifo de la publicidad de la publicidad para las elecciones. La derecha dijo, cierro la publicidad, las secas. Y el centro dijo, cierro la subvención al papel. Clic. Y por eso aquel periódico, que era una alternativa, se murió. Lo que quiero decir, a partir de ahí es cuando se empieza a distinguir lo que es una empresa periodística y una empresa a secas. Y un hecho muy concreto que tampoco lo hemos nombrado para nada, es la coincidencia casi en el tiempo del Estatuto de Autonomía con el 23F. El 23F fue una excelente vacuna democrática para este país, fue una excelente vacuna democrática, pero fue también un desastre. Porque lo que entonces era el periodismo, que era la vanguardia, que habéis comentado, de esa manera de pensar de un país, en ese momento en que dijeron, bueno, esto se acabó, los militares ya no piensan nada, esto está superado, y dejamos la vanguardia. Y la dejamos, los periodistas dejamos de estar en esa vanguardia. Y entonces fue cuando la empresa periodística se dio cuenta que la sartén no la tenían ya sus empleados, sino la tenía la empresa. Y a partir de ese momento empieza el problema, que es un problema estrictamente económico de las empresas periodísticas en su relación con el poder. El 23F, espera un segundín. El 23F ya estaba aprobado el estatuto desde el 30 de diciembre del 80. Sigue. Prácticamente coincide un poco más. Bueno, pero no en la negociación, sino luego en la puesta en marcha, ¿no? Sí. Lo que me refiero es eso, que pasamos de ser los periodistas los que llevábamos la historieta a ser las empresas periodísticas las que le llevaron. Y esa relación, evidentemente, que había entre políticos y periodistas, cambió porque empezó a ser una relación entre políticos y empresas periodísticas. Rafa, estando absolutamente de acuerdo contigo, un matiz y una pregunta. La pregunta, de hecho, en la pregunta está el matiz. Efectivamente, las empresas periodísticas empezaron a ser empresas y lo que querían era ganar dinero. Pero ¿hasta qué punto en lo que ha ocurrido estos últimos años no tenemos responsabilidad los trabajadores que hemos hecho, con independencia de la absoluta dejación de nuestros derechos y obligaciones como periodistas? Te lo he dicho, que a partir de ese momento dejamos de ser la vanguardia porque dijimos, esto está superado, ya no se necesita nuestro papel, ya bueno, estoy cansado. Yo creo que ese fue la clave.
Y fue a retroceder nosotros cuando la empresa avanzó, y la empresa va a sus intereses de empresa, evidentemente. Un matiz más, Rafa. Diferenciabas entre sindicalistas y políticos. En Asturias durante una época... Exactamente. No. Es que durante una época, vamos, aparte de... Por eso no tenía una infraestructura como la tenían los sindicatos detrás. Por eso pisaban nuevos al principio de la transición. Y un político no se atrevía a intentar callar. Y voy a poner un ejemplo muy personal, anecdótico, porque además es un político que para hacerlo callar, Manuel Fraga, en una visita a Oviedo en plena campaña. Fue cuando le salió, no recuerdo si fue Respondó, no sé, por Mestringe o quién le había salido por ahí abajo. Le había salido de Respondó. Entonces, pero eso es en el 80, ¿eh? Llegamos a hacer una entrevista en su gira que hacía electoral. Primero tuvimos que pasar un pasillo, el equipo que íbamos, rojos, entramos a la entrevista y le preguntó por ese tema concreto, de la voz discordante que le estaba saliendo. Y le dije, usted no me puede hacer esa pregunta. Y dije, no, perdón, yo le puedo hacer la pregunta, usted es muy libre de responderla o no responderla. Rápidamente todos sus escoltas políticos locales dieron casi a echarse encima, como dijo él, usted no se ha leído mis libros. Y dije, pues no, no tengo el placer de haber leído sus libros. Que me traigan inmediatamente los libros para este señor. Trajeron los libros, los dedicó, se acabó la entrevista. ¿Y no cortó el teléfono? Y cuando empieza la rueda de prensa, porque esto era solamente para nosotros, cuando empieza la rueda de prensa me levanto y le pregunto, la misma pregunta, y respondo. Entonces quiero decirte que había otra historia, que ni políticos de la talla, de ese tipo de talla, podían acabar para evitar que tú preguntaras o que informaras de alguna manera. Luego cambió. Sí, pero le sentaba mal. Yo me No, claro, acuerdo, le sentaba mal. el ministro Romero, que vino a Asturias y yo estaba en Radio Nacional de Madrid, me dicen, pregunta al ministro Romero por una crisis de vacas que había y las vacas de su pueblo en Zamora. Me dice, bueno, le voy a preguntar a mi madre porque tal. Yo dije, Madrid, mira, la respuesta es esta, absurda. Y el ministro va de Oviedo a Luarca a inaugurar una cooperativa agraria en Luarca, una cooperativa de leche. Al día siguiente yo voy y vuelvo a hacer la pregunta al ministro Romero. Jesús Arango, consejero de Agricultura, es que me puso, yo era Radio Nacional, y él, pareces de la COPE, no sé qué, no sé cuánto, como quien, ¿cómo se te ocurre preguntar al ministro por...? Carlos y Romero, claro, si te achantas, te achantas. Pero es que empezaba esa relación distinta. Bueno. Que ya te podían echar a la cara, te podían medio amenazar. Bueno, gracias Rafa, gracias Antonio por las aportaciones de cosas que no se han tratado aquí, por falta de tiempo. No hablamos de la reforma del estatuto ni de la constitucionalidad. Bueno, del presente y del futuro se hablará por la tarde, quizás salga. Sí, pero déjame decir una cosa de la oficialidad que es bien oportuna. A ver. A ver, cuidado. Bueno, oye. No podemos abrir más debates porque es que estamos ya fuera de tiempo. Yo reivindico que es oportuna y permíteme decirla. Sin hablar de región y de los sueldos que te debe todavía Aurelio Delgado. Bueno, escucha, el artículo 3 de la Constitución define lo que es la oficialidad y la define como el deber de los ciudadanos de conocer una lengua y el derecho de usarla. Bien, es oportuno. Contigo, aunque es oportuno. El deber de conocerla y el derecho de usarla. Entonces, como la palabra oficialidad se usa de forma imprecisa, porque el estatuto exige que se garantice la protección del bable y su uso, pero no establece que todos los ciudadanos tengan el deber de conocerlo, los que reivindican la oficialidad, que recuerden lo que es.
Sí, a partir de aquí ya, si alguien quiere comentar algo, lo puede hacer en privado. Ahora decidme si no es oportuno decir esto. Bueno, sí. En un día Bueno, como hoy, no porque sea... Os agradezco muchísimo. ¿Dónde está la prensa de Os ahora? agradezco muchísimo a los Sois 5, vosotros, en nombre de la Asociación de la Prensa, que le hayáis dedicado estos minutos a esta reflexión. Gracias de verdad y gracias a todos vosotros por estar aquí. Riaño, es oportuno.